Hola, envío un saludo a todas las personas que están viendo este video. Bienvenidos al canal de Santiago Lineart. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el manejo de luces y sombras. Hablaremos sobre manejo de volúmenes, el concepto en general conocido como el claroscuro. A medida que vamos viendo el video, seguiré hablando de otros conceptos de dibujo que se pueden plasmar en una imagen. No quiero ampliar mucho esta introducción, ya que el video va a estar un poquito largo, así que los dejo con el Speed Paint, que tendrá comentarios míos y espero que le saquen el mayor provecho. Bueno, ya estamos aquí con el Speed Paint. De antemano quiero pedir disculpas si hay algún ruido, están trabajando aquí al lado en una obra, entonces bueno, continúo. Entonces empiezo en este Speed Paint a desarrollar unos bocetos, ¿sí? Para tratar de definir principalmente la idea que quiero desarrollar. En este caso sí tenía yo otras ideas, ¿sí? Que me parecían todas que estaban bien, y son ideas que yo no pienso descartar, que pienso retomar más adelante. Para definir estas ideas es bueno hacer bocetos sencillos, ¿sí? Para no perder tiempo. Si tú te pones a detallar mucho un dibujo, luego otro y luego otro, has invertido mucho tiempo y luego solo tienes que elegir uno. Entonces no tiene sentido hacer eso, sería perder el tiempo. Al final elegí ya una idea que empiezo a desarrollarla, que es ver el personaje en una actitud más tranquila. No quise dibujar ni peleas, ni batallas, ni acción, sino algo que me parece más interesante de dibujar y que se menciona mucho en los cómics, es ver a los personajes en una actitud tranquila, en un ambiente relajado, ¿sí? Comiendo o descansando o conversando. En este caso se trata de Iron Man en una visita escolar. Hice algo como un chistecito acá, en donde hay un niño que es fan del Capitán América, entonces está muy disgustado y aburrido con la presencia de Iron Man, mientras que los demás están muy contentos, pues porque es un personaje que además visualmente su armadura es muy impresionante. Bueno, empiezo ya a detallar más el sketch principal, ¿sí? Ya a ubicar los tamaños de los personajes, un poco su anatomía, todo de forma muy general, hasta ubicar todo en la página de antemano, porque no es bueno ir a detalle. Bueno, entremos al tema, que sería luces y sombras, pero recuerden que yo aquí hablo de muchos temas, uno principal, pero siempre abordo más temas. Bueno, características de las sombras. Por ejemplo, varían su tamaño, ¿no? Si nos acercamos al foco principal de luz, la sombra va a crecer. Su oscuridad se va a atenuar, va a ser más suave si nos acercamos al foco de luz, y sus bordes van a ser más suavizados, más difusos. En la medida que nos alejamos del foco de luz y nos acercamos a la base donde se está reflejando la sombra empieza a hacerse más pequeña, sus bordes más definidos, y también su oscuridad, su negrura se vuelve más intensa, ¿sí? Entonces son tres factores a tener en cuenta con relación a la posición del objeto que genera la sombra frente al foco de luz principal. Importantísimo también tener en cuenta la intensidad del foco de luz, ¿sí? Si el foco de luz es muy fuerte, pues va a definir más la sombra. Otro aspecto a tener en cuenta es que la luz rebota, ¿sí? La luz rebota. Entonces, tú generas una sombra, pero la poca luz que esa sombra genera y el entorno de la sombra genera se va a ver reflejado en tu cuerpo. Por ejemplo, si hay un foco de luz fuerte sobre una pared roja y tú estás ahí en medio, entre el foco de luz y la pared, estás generando una sombra, y posteriormente esa pared, digamos de color rojo,
va a generar un poquito de luz que te va a rebotar al cuerpo y también te va a reflejar ese color. Es importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros éramos niños jugábamos a hacer hacíamos figuras con las manos y las sombras que se reflejaban en la pared, pues esas eran como animalitos así. Entonces ahí entendía muy bien la dinámica de las sombras. Bueno, antes de continuar con eso, volvamos un poquito al speed paint. Bueno, ya estoy dibujando ya el line art principal y estoy en el niño que es fan del Capitán América, de la parte inferior derecha. Este niño me concentré mucho en que la expresión sea de desagrado. Es muy importante, ¿no? Que las expresiones reflejen lo que está sintiendo el personaje. Ese es el acting del personaje. Si la expresión no es convincente, el dibujo empieza a perder sentido y la historia empieza a contarse mal, porque eso es lo que yo siempre he buscado, contar una historia con mis dibujos, ¿sí? Me gusta mucho el cómic, entonces yo trato de contar cosas con mis dibujos. Bueno, por un momento también casi se me daña el archivo y tuve mediante una fotografía que yo había tomado del trabajo, bueno, pude rescatar los dibujos. Siempre hay que estar guardando todo. Empecé a dibujar el rostro de la chica que aparece ahí en la ilustración. Para mí fue muy difícil dibujar ese rostro, porque todos venimos acostumbrados de dibujar el rostro de frente o un 3/4 máximo, ¿sí? Entonces en este caso uno no practica mucho los perfiles. No, y en este caso el perfil debía tener una expresión, lo cual era más difícil todavía, porque solo aparece medio rostro y comunicar más información con medio rostro muy difícil. Aparte estaba sonriendo y anatómicamente no entendía cómo funcionan los músculos de la cara en esa posición, ¿sí? Entonces la sonrisa me estaba quedando mal. Busqué muchas referencias, es importante buscar referencias, pero no encontré una que de verdad me ayudara. Encontraba perfiles, pero todos eran de personas serias. Entonces fue muy difícil para mí realizar ese dibujo. Por lo que opté fue hacer lo siguiente: 50% analizar la referencia fotográfica, que no me estaba ayudando porque no tenía una sonrisa, no había un funcionamiento musculatorio del rostro en esa posición, y lo otro fue yo como estar tocando mi mandíbula y a ver cómo funciona, hacia dónde se abre, en qué dirección, ¿sí? Y entonces, haciendo esa mezcla, pude dar como resultado un rostro que sí me dejó contento, me sentí bien como quedó, y expresivamente creo que quedó bien. La chica se ve bonita y eso es importante, que los personajes físicamente sean bonitos. Bueno, el niño de la parte inferior izquierda, ¿sí? Le dibujé el pelo y no tuve en cuenta que Iron Man tenía en el boceto, Iron Man tenía la mano puesta sobre su cabeza, pero me emocioné porque como el pelo estaba quedándome chévere, seguí adelante y entonces perdí tiempo, ¿sí? Es un problema, a veces o muchos creo yo, que se emocionan dibujando y como les queda bien ya no siguen adelante y dicen, bueno, después lo arreglo, y no, uno tiene que ser más drástico en esas decisiones. Si se ve bien pero no está funcionando, pues con todo el dolor tocará borrar eso y hacer algo que de verdad funcione. Entonces ahí perdí tiempo. En
niño de la parte superior, creo que me fue muy bien con la expresión, ahí no tuve mayor problema, pero sí me cuesta a mí dibujar los personajes, digamos las texturas de la ropa, de las telas, sobre los personajes. Eso me cuesta mucho, sobre todo dibujarlo de una vez. A veces dibujarlo directamente me cuesta mucho, los pliegues y cómo se doblan las ropas y cómo se van a ver. Pues a veces a mí me toca hacer el cuerpo anatómico y luego sí dibujar las ropas para ir viendo, analizando los pliegues y esto. A futuro es algo que pienso mejorar. Pienso, pienso ya irme de una con el personaje, ya con las texturas de la ropa, las telas, los pliegues. Entonces, para no perder tiempo, pero lo reconozco, para mí es difícil. De hecho, fue muy difícil para mí esta ilustración. Luego pasé ya estoy llegando ahí al rostro de Iron Man. Difícil también hacer esa expresión. La repetí varias veces porque no me gustaba, ¿sí? Pero al final di con lo que quería, ¿no? Es que todos los dibujantes están en el ensayo y en el error hasta que sale. Bueno, ¿qué más puedo decir de las sombras? Las sombras, es importante que cuando dibujemos les incluyamos las sombras que reflejan en las superficies. He visto gran cantidad de dibujos que esa parte se la saltan, sobre todo porque las personas no quieren dibujar entornos de los personajes, solo dibujan el personaje y ya. Entonces no hay superficie donde reflejar esa sombra. Muy pocos deciden hacer fondo y obvio tiene que ir esa sombra. Entonces también he visto dibujos donde, bueno, hay un entorno, pero el personaje no tiene esa sombra, o esa sombra está puesta ya como un accesorio poco, digamos, le dan poca importancia. Pero si tú ubicas esa sombra que refleja el personaje sobre una base de forma seria y correcta y poniéndole sentido a lo que está apareciendo en la página, tu dibujo va a ganar mucho. Ya miren, dibujé la armadura de Iron Man, que yo quería que esa armadura no fuera una copia y quise hacerla a mi estilo, a mi manera por completo. Así que traté de yo diseñarla sin tener en cuenta sin tener en cuenta imágenes o diseños anteriores. Creo que me quedó chévere, fue difícil, pienso que está tal vez un poco sobre trabajada, pero creo que quedó bonita. Y en la parte inferior dibujé el casco, ahí también le metí un chistecito donde este niño que es fan del Capitán América precisamente está sentado sobre el casco de Iron Man. Entonces, pues no sé, a mí me resulta gracioso. Aparte que se ve chévere ese casco ubicado ahí. Bueno, empiezo a hacer también ya el fondo, ¿no? Que se note que es una escuelita. Dibujé un tablero, una especie de biblioteca infantil. Y ahí sí cometí también un error, porque en el boceto no incluí cosas del fondo, solo ubiqué los personajes. Y no, pues también hay que incluir de forma rápida qué elementos, 2 de 3 elementos importantes que van a ir en el fondo, y luego ya tú cuando estés haciendo el dibujo ya pulido principal, el line art principal, pues ya tú eso ya lo enriqueces con detalles, pero sí es bueno pues de antemano ubicar algunos elementos básicos que van a estar en ese fondo. Entonces, bueno, ahí fue un poco difícil para mí ubicar esos elementos del fondo, pero creo que también quedé satisfecho. Empiezo a ubicar las sombras también de forma general, ¿sí? Para ver cómo es que se van a comportar basándome en la luz principal, que en este caso sería en el pecho de la armadura de Iron Man, ¿sí? Entonces, a ver, ¿dónde pega lo que es el concepto del claro oscuro, ¿no? Poniéndole todo el sentido al claro oscuro. Hay que tener en cuenta que la base
que dependiendo de la base donde de la forma de la base donde se refleja la sombra, esta sombra va a tener también, se va a deformar, ¿no? Se va a adaptar a esa base. Si son bases curvas, la sombra se curvea; si es cuadrada, la sombra se vuelve también, se adapta a esa forma, ¿sí? Todo eso traté de tenerlo en cuenta. Y bueno, y luego pues ya empiezo, habiendo hecho ese boceto general de la ubicación de sombras, ya empiezo a pulir las sombras que como en realidad van a estar ubicadas. Creo que exageré un poquito también en ubicando esas sombras de borrador. Sí. Lo hice muy detalladamente, pero creo que no era tan necesario, pero bueno. De todas formas, para algo ha de haber servido. Creo que ahí hay un aprendizaje. Y ya empiezo a ubicar las sombras definitivas y encontré un sombreado muy bonito para la armadura de Iron Man, que me dio una textura como de hierro muy, muy bonita. Empiezo a pensar, ¿sí?, en la ubicación de las luces y de las sombras en la página. ¿Dónde me está pegando la luz directamente? Lo que yo mencionaba al inicio del video, cuando empecé a hablar de luces y sombras. Si la luz que va a salir es fuerte, en este caso yo decidí que iba a ser fuerte, por eso van a ver que los reflejos de las sombras son amplios, que las sombras son grandes, ¿sí? Entonces miren, ahí está esa relación mental que yo hago con la imagen, para desarrollar la imagen. Sí, entonces como esa luz es fuerte, esas sombras tienen que tener bastante alcance. Y entonces también empiezo a ver dónde no me va a pegar la luz, a dónde no me llega, a pensar, ¿no? A pensar en la página, no a divertirme, sino a pensar rigurosamente, pues, en qué parte no va a llegar luz. Y empiezo a sombrear. Pensando todo eso, yo ya puedo ir más tranquilo, ¿sí? Sin emocionarse mucho. A veces nos emocionamos y empezamos a dibujar. Se vio bonito, lo dejo. No funciona todo, pero se ve bonito, pero lo dejo. No, hay que hacer que funcione, que sea creíble. Ahí la sombra que se refleja la sombra de Iron Man que se refleja en la pared fue muy difícil de hacer porque no sabía cómo ubicarla, pero creo que al final lo logré. Y la sombra del niño de la parte superior quedó muy bien. Miren que la sombra crece en base a la intensidad de la luz y de la luz que sale del pecho de la armadura de Iron Man. Y la intensidad de esta también, a ver si es más fuerte o menos fuerte. Finalicé con el color de cabello de Iron Man. Bueno, con esto me despido, no quiero alargarme más, espero que le saquen el mayor provecho y gracias por haberme acompañado hasta aquí. No olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para las notificaciones.